Momento, el profesor Michelangelo Bovero nos regalará unas palabras, más bien un discurso de clausura. Pues ¿cómo? ¿Ya se acabó? No me estoy refiriendo a esta magnífica fiesta que tantos amigos me habéis regalado. La emoción que he sentido en estos 2 días no va a acabar, va a durar el tiempo que me resta. Me refiero más bien a otro periodo de tiempo, que ese sí está a punto de finalizar. El medio siglo de mi dedicación a la enseñanza. Primero en el liceo desde octubre de 1968, luego en la academia, siempre en Turín. Hegel decía que una persona al cabo de 50 años, mirando hacia atrás a la trayectoria de su vida, puede percibir nada menos el avance del mundo. Él no dudaba que el curso del mundo fuera reconocible siempre y objetivamente como un avance, a pesar de las frustraciones que los seres humanos padecemos por el fracaso de nuestros deseos, ilusiones, aspiraciones subjetivas. Hegel no lo dudaba, el mundo avanza. Nosotros tenemos muchas razones para ponerlo en duda, pero tal vez habría que ponderar bien el juicio, problematizarlo, matizarlo. Después de medio siglo, en las últimas millas de un largo camino, al final del día de la labor activa, resulta espontáneo para un viejo lector de Hegel volverse a observar el mundo y su curso con los ojos del búho de Minerva, a la pálida luz de Véspero, la estrella del atardecer. Cuando empecé a actuar como jovencísimo maestro, había apenas dejado el rol de alumno del liceo, de mi mismo liceo. Pero ya había hecho, pocos meses antes, mi primera gran experiencia política, la del 68, del cual celebramos este año, este mes precisamente, el 50 aniversario. Hace un momento hablábamos de ilusiones. Bueno, ilusiones, sí, pero no solo. Antes que nada fue el primer movimiento político y cultural global, planetario, más bien yo prefiero decir universal, casi universal. Múltiple, heterogéneo, incluso contradictorio, ciertamente. Pero sí tenía una dirección fundamental, un alma unívoca, el alma antiautoritaria, un alma exacerbada y resuelta contra las disciplinas impartidas por poderes burdos en todos los espacios de la vida social, empezando por las estructuras universitarias y escolares, pero más allá de estas, en los otros aparatos públicos y en la empresa privada, en el Estado, la fábrica, la familia. Más en general todavía, el alma del 68 era el rechazo de una forma de vida que percibíamos como impuesta. Era la lucha contra su cáscara obsesiva y represiva que nos parecía sin sentido e intolerable. Queríamos sacudir el mundo. Quería ser una revolución y fue una rebeldía. Fracasó, sin duda como revolución, si es que de alguna forma, de algún modo, en algunos lugares imaginamos conquistar el poder, la imaginación al poder. No fracasó como rebeldía, no se quedó en la nada, igual que no había nacido de la nada. No era pura y simplemente una rebeldía generacional, repentina e improvisada, porque venía de más lejos, tenía raíces en los grandes y graves acontecimientos de los primeros años de la posguerra, la Revolución de Cuba y sus consecuencias, la escalation militar norteamericana en Vietnam, las luchas sociales y políticas en América Latina y África, en Congo, en Argelia.
las nuevas generaciones del mundo tomamos la palabra, acritos, encarando la represión del disenso. Claro que los numerosos enemigos políticos no se rindieron, al contrario, lograron finalmente neutralizar la protesta. Pero el enemigo cultural, el autoritarismo, fue desafiado y derrotado en su principio. Después de nosotros, la obediencia dejó de ser una virtud, como había dicho un cura revolucionario italiano. El disenso, incluso radical, no solo conquistó su espacio como un fenómeno normal de la vida social, sino que se mostró y demostró como la levadura de una entera forma de convivencia, de civilización, de la vida pública y privada, personal y política. Pero no habíamos entendido, no habíamos reconocido que esta forma de civilización era nada más, nada menos, la democracia. La quinta esencia de la democracia, en tanto que régimen del disenso antes que del consenso. No habíamos entendido, comprendido la democracia, al revés. Creíamos encarnarla, practicarla, más allá y en contra de la que nos parecía, a tantos de nosotros en aquel entonces parecía, una apariencia engañosa. La democracia formal, entre comillas, y sus reglas, ridiculizadas por muchos como si fueran un simple disfraz del poder autoritario. No habíamos entendido, aprendido, elaborado, asimilado el patrimonio de la cultura política y jurídica que los milenios de la civilización occidental habían dejado en herencia a nuestros padres, a la generación de Bobbio, para permitirles fundar la democracia constitucional, tras los horrores de la guerra civil, desbaratando las ruinas del fascismo. No habíamos entendido, pero no éramos ignorantes, tampoco estúpidos. Sí, habíamos comprendido en cambio, más o menos claramente, que la revolución y la democracia son dos caminos no solo distintos, sino divergentes e incompatibles. Con la revolución a veces se puede instaurar la democracia, pero también y más fácilmente destruirla. Mas sobre todo, con la democracia no se puede hacer ninguna revolución. Bueno, yo creo que valdría la pena remontarnos a nuestras antiguas convicciones, volver a pensarlas, a reflexionar crítica y autocríticamente, revirtiendo el punto de vista desde el que entonces considerábamos al problema. Entonces, desde el punto de vista de la revolución, hoy, desde el punto de vista de la democracia. Los estudiantes y los jóvenes estudiosos 68eros nos hicimos marxistas en una amplia mayoría, pero una mayoría dispersa y fragmentada en una miríada de minorías de varios colores políticos y culturales. Algunos nos inclinábamos hacia un marxismo tercermundista presente. Otros rígidamente leninista, otros más pasionalmente maoístas, como es el caso del actual rector de la Universidad de Génova, el pacífico y moderado hoy Paolo Comanducci. Algunos se reconocieron en una interpretación del marxismo como una pretendida superciencia, a veces muy doctrinaria y dogmática. Otros, no lo veo aquí, como yo y como Remo Bodei, por vocación filosófica, nos presentábamos como hegeromarxistas. Tal vez fuimos marxistas o filomarxistas en tanto que hegelianos. Eran resultados precarios y provisionales de un proceso de formación apretado y excitado, forjado al calor de los eventos, y fueron puntos de partida para varios caminos de transformación y maduración de nuestras identidades.
Sobre el 68 se derramaron después, y siguen derramándose, 1000 acritudes, inmerecidas, distorsionadoras. No es cierto que consecuencia necesaria y fatal de 68 haya sido la fase histórica del terrorismo interno, por ejemplo en Italia, las Brigadas Rojas, o de la RAF, Rote Arbeitsfraktion en Alemania. La fase histórica de los enfrentamientos violentos, de las matanzas fascistas, de los homicidios políticos como el asesinato de Aldo Moro en 1978, los que en Italia se conocen como los años de plomo. Algunos de estos fenómenos sí han tenido raíces en el 68, pero no han sido generados por él. Tenían un código genético diferente. El 68 generó, en cambio, o bien impulsó, procesos de reivindicación y emancipación social, los cuales, a su vez, suscitaron, como siempre, como en cualquier tiempo de la historia, en cualquier región del mundo, respuestas reaccionarias. Del clima de los años de plomo formó parte también, se me va la voz, he hablado demasiado, perdón, formó parte también una componente precoz del terrorismo internacional, todavía ajeno de identificaciones religiosas. Basta mencionar la organización palestina Septiembre Negro y su atentado en las Olimpiadas de 1972. Pero si abrimos la mirada al globo, encontramos las manifestaciones más horribles de aquella etapa. El nacimiento o la consolidación de dictaduras militares, de Grecia a Brasil, de Argentina a Chile. El empeoramiento esclerótico de las dictaduras de partido en el universo soviético a partir de la represión de la Primavera de Praga. Luego, volvió a parecer que un viento nuevo soplaba sobre el mundo entero. La salida de los años de plomo comenzó a caminar en distintas direcciones, ambiguamente. Por un lado, empezó la época de la tercera ola, de la que a posteriori fue llamada la tercera ola de transiciones a la democracia, a partir del agotamiento de los veterofascismos sobrevividos a sí mismos en Portugal y España, el restablecimiento de instituciones representativas en muchos países oprimidos por dictaduras en América Latina y finalmente la quiebra del imperio autocrático en Europa Oriental. En la misma dirección se encaminaron, en varias regiones del mundo, los movimientos para instaurar o restaurar o fortalecer el Estado constitucional, para impulsar el reconocimiento y promover la efectividad de los derechos del hombre, de los derechos fundamentales, para devolverle o bien otorgarle finalmente dignidad y seriedad a las reglas del juego político, comenzando por las reglas del juego electoral, primera columna de la democracia de los modernos, aludo México. Por otro lado, en el mismo periodo, sobre todo en otros países, los de la primera o segunda ola, pero no solo en ellos, un poco en todas partes, los años de plomo fueron reemplazados por los del llamado reflujo, el desquite de lo privado sobre lo político, la revancha de los microegoísmos cotidianos sobre las pasiones colectivas. Fue el paulatino pero inexorable triunfo del principio de publicidad en el sentido antikantiano, ya no el principio de transparencia del gobierno público en público del uso crítico y manifiesto de la razón, sino la penetración en la cultura difusa, en las neuronas de todos los cerebros, del lenguaje y de la lógica de los comerciales. Era un viento tibio, tonto, debilitante, que envolvió toda sociedad en una atmósfera homogénea, o como se decía entonces, homologada. En un cabaret televisivo italiano, a esto se le llamó
hedonismo reganiano. En efecto, a finales de los 70 y a inicio de los 80, había llegado al poder en el centro del primer mundo, antes en Inglaterra e inmediatamente después en Estados Unidos, una orientación política sustentada por una corriente cultural que habría logrado difundir la ideología de la muerte de las ideologías. Era en realidad esta solamente la cara negativa en sentido lógico de la ideología destinada en un tiempo relativamente breve a volverse dominante, a imponerse como el pensamiento único, el neoliberalismo. Así, mientras que Bobbio escribía El futuro de la democracia y la época de los derechos, ya había comenzado la larga marcha de los enemigos de la democracia y de los derechos. Él, el propio Bobbio, nos había avisado. El neoliberalismo es una amenaza grave, decía en 1981, pero ni él podía imaginar que tan serio se habría vuelto el peligro. Tampoco nosotros, sus lectores y alumnos, lo percibimos. Al contrario, la historia pareció mandarnos una señal inesperada y fuertísima que se había encaminado ella misma, la historia, en el buen sentido, hacia el triunfo de la democracia y de los derechos. La caída del muro de Berlín nos sorprendió cuando estábamos celebrando el segundo centenario de la Revolución Francesa. Seguimos con trepidación los efectos de la nueva ola sísmica, hasta la quiebra del Imperio Soviético y, en fin, la defunción del socialismo real. Algunos, aunque con muchas vacilaciones, escribimos que tal vez se estaba abriendo la oportunidad de instaurar una democracia mejor, no solamente en el este, sino también en el occidente. Las decepciones llegaron muy pronto. Las ruinas del muro dejaron pasar no solo y no tanto los vientos favorables a la libertad, sino los contrarios a la igualdad, en todos los sentidos. Ahora la democracia está sola, escribió Bobbio, sin la competencia de un ideal alternativo como pretendía ser el comunismo. ¿Será capaz la democracia de satisfacer las demandas de justicia que el socialismo real dejó frustradas? Esto preguntaba Bobbio. Pero no, la democracia no estaba sola. Había dejado crecer a su interior otro enemigo que se volvería fatal y que podemos nombrar con una fórmula kantiana: la libertad salvaje, la de los neoliberales, del capitalismo financiero global, de sus instituciones transnacionales y de sus partidarios en los poderes estatales. Un enemigo tan peligroso como para hacernos temer que la democracia ya no sería capaz de defender ni a la justicia ni a sí misma. También, y tal vez sobre todo, porque la libertad salvaje no ha encontrado una verdadera y eficaz oposición. Ya desde los 80, con formas y ritmos diversos, todos los partidos tradicionales de izquierda se deslizaron fatalmente hacia la derecha, persiguiendo políticas de privatización y, entre comillas, liberalización. Desde los primeros años 90, el mundo no ha avanzado hacia formas de vida mejores y más justas, como esperábamos, sino que se abrió paulatina y sigilosamente el camino hacia la precarización de la existencia de la gente común, mientras que la corrupción inundaba a los pisos altos de la sociedad y del Estado, y la locura más tragicómica y grotesca empezaba a subir a la escena política. Guía y faro del mundo en esto, Italia. Después de manos limpias, enseguida, la caquistocracia. Pero, justamente por eso, es decir, porque nos topamos con estos procesos de degeneración, no nos dimos cuenta lo suficiente que era necesario pararnos a reflexionar crítica y profundamente sobre la utopía puesta al revés, como decía Bobbio.
El experimento del comunismo histórico, a pesar de toda su inmensa carga de horrores, había sido en el origen el intento espectacular de hacer descender el cielo en la tierra, de resolver el enigma de la historia. ¿Por qué la utopía se volvió distopía, en vez de corregirse y adaptarse a la bruta materia del mundo? No me parece que la cultura haya discutido lo suficiente, con suficiente atención y tensión sobre el problema. Y ahora que se perfila un nuevo regreso a Marx, tal vez con el riesgo de repetir errores de mala comprensión, habría que volver a considerar las tantas facetas de la tragedia del comunismo en el siglo XX, un verdadero enigma de la historia al cuadrado. El inicio del siglo XXI ha vuelto a poner el terror y la guerra en el primer plano de la escena mundial y, en consecuencia, una extendida y agudizada percepción de inseguridad en la vida de las personas comunes. Luego, percepción sumamente agravada por la gran crisis económica y social que ha golpeado al mundo entero. Los tantos fenómenos y movimientos de protesta que se han despertado en estos años, No Global, Occupy, Indignados, etc., no han logrado ni parar, ni tampoco revertir la marcha de los procesos de degeneración. En Europa y en Estados Unidos, el descontento social y la desconfianza política se han concentrado sobre todo en las nuevas víctimas de la globalización, las clases medio-bajas relativamente o incluso absolutamente empobrecidas. Déjà vu, escenario ya visto hace un siglo, con muchas diferencias, por supuesto. Indico una. Ahí donde no existen oportunidades, no se ofrecen salidas a la izquierda que parezcan viables, la protesta se encausa masivamente por canales de derecha, viejos o nuevos. Por un lado, renovando figuras y estrategias bien conocidas y bien olvidadas, como el nacionalismo y la invención de un enemigo social y o político, esta vez los migrantes, los más pobres. Por el otro, buscando formas inéditas, a través de la red, de identificación colectiva, sin lograrlo, sino con muchas ambigüedades. Queda como fondo común, y a menudo se hace patente, la arrogancia de la ignorancia. Los llamamos populismos. En Europa, en el año electoral 2017, circulaba el miedo de que esta ola de protesta derechista llegara al poder, poniendo en riesgo los equilibrios básicos de los sistemas políticos e incluso el orden mundial. No aconteció. Pero había sucedido, y ha sucedido pocos meses antes en Estados Unidos, con la elección de Trump. Lo dije, la caquistocracia no es un individuo. Pero tal vez esto es lo que está pasando en Italia, justo en estos días. El laboratorio de Frankenstein sigue activo. Sin embargo, con todo, hasta ahora hemos resistido a través de todas las vicisitudes de este medio siglo. Las arquitecturas de la convivencia que nuestros padres habían construido, la Constitución, la democracia, aunque dañadas y a menudo desfiguradas por tantos innobles personajes públicos, siguen en pie hasta ahora. Bajo los arquitraves y resguardados por los muros maestros, hemos encontrado espacios para nuestras vidas, amparo en nuestras amistades y amores.
Hemos tratado de ayudarnos y sostenernos. Los que nos dedicamos al estudio y la enseñanza, seguimos nutriéndonos con seriedad del inmenso patrimonio de la cultura. En Turín, con particular dedicación a los clásicos a partir de los griegos. Bobbio citaba a menudo y con gusto a un pasaje de Maquiavelo. Cito yo también. Los hombres prudentes suelen decir, no sin motivo, que quien quiera ver lo que será, considere lo que ha sido, porque todas las cosas del mundo tienen siempre su correspondencia en sus tiempos pasados. Y esto sucede porque, siendo obra de los hombres que tienen y tendrán siempre las mismas pasiones, conviene necesariamente que produzcan los mismos efectos. Y comentaba Bobbio que justamente por eso Maquiavelo leía a Tito Livio para extraer, como escribe en el proemio, aquella utilidad por la que debe buscarse el conocimiento de la historia. Proseguía Bobbio. Algunos siglos después, y por las mismas razones, algunos siglos después, y por las mismas razones, Gramsci leía a Maquiavelo, y nosotros, y nuestros descendientes, leeremos a Gramsci, a Maquiavelo y a Tito Livio. Agrego yo, siempre por las mismas razones, nosotros seguiremos leyendo a Bobbio, no solo a él, seguiremos leyendo a las novedades que yo espero en este momento, editoriales, los libros de Remo Bodei. Pido disculpa a todos los amigos, otros amigos ilustres que están aquí, pero tenemos el mayor filósofo no solo italiano de nuestros tiempos. Un pensador abeja que no cesa de visitar a todas las flores de la cultura occidental y a regalarnos la miel que les trae. Seguiremos leyendo a Bobbio, a tantos enamorados de los clásicos y a través de ellos a todos los autores que plasmaron nuestra cultura. También para defender las arquitecturas de la convivencia que nos han protegido. Un día, al inicio de ese medio siglo al que me he referido, yo tenía entonces poco más que 20 años, encaminándose hacia nuestra aula para dar clase, Bobbio me dijo, acuérdate, nosotros tenemos el deber de transmitir el conocimiento. Este es el legado que Bobbio me dejó, no sé si he cumplido, pero mi labor de profesor está a punto de finalizar. Ahora este legado se lo transmito a ustedes, sobre todo a los más jóvenes. Custódienlo. Manténganse fieles. Los abrazo a todos. Bien, sin más, cedo la palabra a Lorenzo Córdoba. No, agradezco mucho la oportunidad, no quiero retrasar más la posibilidad del cierre, creo que hay que quedarnos más bien con las reflexiones de Michelangelo. Quiero solamente hacer y aprovechar esta oportunidad para hacer dos agradecimientos por la realización de este seminario homenaje a nuestro maestro. El primero es un agradecimiento en el plano institucional. Quiero agradecer desde el INE tanto al Instituto de Investigaciones Jurídicas como a Pedro Salazar, su director, nuestro director, y como a Guadalupe Salmorán, nuestra alumna, de los tres, por cierto.
Bueno, por la posibilidad de haber participado en el patrocinio como Instituto Nacional Electoral de este seminario. Me parece que esto trae como consecuencia dos cosas, por lo menos reivindicar en primer lugar en estos tiempos la alianza institucional entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto Nacional Electoral, que agradezco mucho. Y en segundo lugar, porque esto permite la oportunidad, este seminario nos dio una oportunidad para repensar a lo largo de estos 3 días, sé que fueron 2, pero digamos hubo un prolegómeno que fue la conferencia que Michelangelo, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos dictó en el Instituto Nacional Electoral. Así que agradezco la oportunidad para repensar en estos 3 días sobre la democracia, sus alcances, sus riesgos y sus desafíos en un momento político muy delicado para nuestro país, en el que, como pocas veces, me parece que vale la pena pensar en las elecciones como un espacio de recreación del pluralismo, del modo más intenso y ríspido como sea necesario, pero inevitablemente conscientes de que en democracia, en las elecciones en democracia, nadie gana todo y nadie pierde todo y de una vez y para siempre. Y que estas, las elecciones, no son un punto terminal, sino el momento, como Michelangelo enseña, de inicio del juego democrático, que en consecuencia hay que pensar siempre en democracia, en elecciones, en democracia, en el día después, cuando la vida, las rutinas de la sociedad siguen y cuando los problemas que nos aquejan en México, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, aunque lamentablemente me temo que no solo en México, seguirán estando ahí, amenazantes, y cuando para resolverlas, además, todos nos vamos a necesitar a todos, mayorías y minorías, para poder, a partir de la dialéctica intrínseca de la democracia, que como enseñaba Hans Kelsen, tiende naturalmente hacia el compromiso a enfrentarlas. Y en segundo lugar, quiero agradecer la oportunidad de participar en esta mesa de cierre. Para agradecimientos, ya no lo iba a hacer, pero sigo lo que inició Pedro desde la inauguración, agradecimientos personales, en 2 planos. El primero, para poder participar en este seminario de homenaje bien merecido a Michelangelo y colaborar modestamente a reconocer no solo su trayectoria, sino sus enseñanzas a nuestro maestro, y por poder también aquí agradecer, además, en lo personal, no solo las enseñanzas y la paciencia que a lo largo de 4 años en mi estancia doctoral en Turín tuvo Michelangelo conmigo, a pesar de que justo antes de que iniciara, casi lo envenené en un restaurante en Pátzcuaro, en 1994, intentaba convencerlo de aceptarme como alumno, lo llevé al mejor restaurante de Pátzcuaro, mis padres vivían allá, Corina Iturbe había organizado un seminario, el único modo para platicar con él era ahí, lo invité a comer a ese restaurante. Cuando lo busqué en México para entregarle formalmente mi solicitud, Corina me informó que había tenido que salir urgentemente, semienvenenado, tomando el primer vuelo hacia Italia, y entonces pensé que mi futuro, al menos académico en Turín, estaba en riesgo. Así que gracias por la paciencia en ese sentido y sobre todo por la generosidad del respaldo y el acompañamiento en los años que desde entonces han pasado. Muchísimas gracias. Bueno, yo en especial quisiera agradecer a todos ustedes por estos días que nos han acompañado en las jornadas de este seminario. Esta fiesta, perdonen el coloquialismo, esta pachanga no hubiera podido ser posible sin ustedes. Agradezco nuevamente a todos nuestros invitados, ponentes y también moderadores que desde distintas partes del mundo vinieron hasta aquí a celebrar al profesor, ya sea porque habían compartido con él sus ideas e incluso discutido algunas otras. No solo porque hay algunos otros catedráticos que conocen su pensamiento, y también algunos otros, como es mi caso, que hemos sido formados por el profesor. También
Agradezco a nuestras instituciones co-convocantes, ¿no? Al Instituto Nacional Electoral, al Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM y, por supuesto, al Centro de Estudios Jurídico-Políticos de Tlaxcala. Sin ustedes, este evento no habría podido ser posible. También agradezco a la dirección, a nuestro director, pero también a su hermoso equipo que siempre estuvo acompañándome en estos días. Agradezco especialmente a Dulce Barrera, que me acompañó desde que esto era una idea. También agradezco a las distintas áreas del instituto. No voy a decir nombres porque correría el riesgo enorme de olvidar algunos. Pero va desde la Secretaría Académica, la Secretaría Administrativa, el área de difusión y eventos, de planeación de proyectos digitales, a los técnicos. Muchísimas gracias por hacer también que esto fuera posible. Pero sobre todo, gracias, profesor, por haber aceptado esta invitación. Gracias por su espíritu democrático, por los lentes con los que nos ayuda no solamente a esclarecer la mente, los pensamientos, que nos permiten leer mejor la realidad y también, ¿por qué no?, evitar las confusiones y también la ignorancia y el antidogmatismo. Muchas gracias, Guadalupe. Pues me corresponde como director del instituto hacer la declaratoria formal de clausura, pero antes, aunque ya sé que Michelangelo nos va a regañar y nos va a reclamar en estos días, no me importa, voy a dar 10 razones o 10 puntos por los cuales en minuto y medio le agradecemos. Primera cuestión, gracias, Michelangelo, por tus enseñanzas, y debo decir que las enseñanzas teóricas, las conceptuales, las metodológicas, pero también las vivenciales. Lorenzo comentaba detalles de lo que es convivir con Lorenzo. Yo les cuento uno del primer día que llegué a Turín, solamente entrevistarlo, cuando ya decidió que sí, quizá me aceptaría. Un día me llega un correo y me dice: lo veo en el departamento de tal día a tal hora en María Cristina di Cianove, me acuerdo, ahí tal. Ya llego. En Italia, yo estaba en México, pagué un boleto de avión, trabajaba con Pepe Woldenberg, solo para ir a eso. Y después de esa reunión académica, después de escucharlo hablar con Bobbio, después de tal, me dice: vamos a comer da Mauro. Y vamos a comer con Mauro, y yo me siento muy bien, me dicen: ¿qué quiere de tomar? Y yo digo: yo quiero tomar una copa de vino rojo. Y me dice: no, todavía no sabes qué vas a comer y ya estás decidiendo qué vino vas a tomar. No es así. Desde ahí, una de las grandes enseñanzas que me dio Michelangelo es a valorar el buen vino y a saber combinarlo y maridarlo bien con los alimentos. La segunda, por ser profesor. Hoy lo hemos visto en estos 2 días y medio, Michelangelo es un profesor incansable. Es un profesor que escucha, que corrige, que es atento, que es diferente, pero que también es sumamente exigente. Y en ese sentido, gracias, profesor, por además habernos enseñado a ser medianamente profesores. La tercera, por darle continuidad a una escuela de pensamiento. La escuela de Turín existe porque es una realidad conformada por personas que comparten una visión de las cosas y un método para pensar las cosas. Y eso se debe a la transmisión del conocimiento y también al forjar algo que es muy importante, y es el cuarto punto. Un grupo de amigos que has formado y que nos hemos hecho amigos entre nosotros. Y eso tiene un valor inigualable. Además, amigos con una panorámica internacional. Gracias, Michelangelo, quinto lugar, por tus réplicas impecables e impacables. Por no dejar que cuando hay, digamos, matices en las ideas o cuando hay incluso incoherencias en los razonamientos, queden flotando sin ser detectados y sin ser advertidos, porque eso ayuda a pensar. Gracias también por tu intransigencia ilustrada, en el que la tolerancia encuentra sus límites en los derechos humanos y en los principios que le dan solidez a la vida civil. Gracias por tu coherencia y consistencia teórica, pero sobre todo por tu coherencia cívica, por tu militancia activa en las ideas en las que crees y en las ideas que transmites. Gracias también por permitirnos hacer este homenaje en el que hicimos lo que sabemos hacer porque en buena medida nos lo enseñaste a hacer: reflexionar,
pensar, deliberar, problematizar. Gracias también por tu pesimismo fundado, pero sobre todo por tu oposición militante a la realidad, por tu crítica constante a un mundo que no funciona. Y finalmente, gracias por dejarnos homenajearte, porque no nos dejaba hacerlo. Y este es el momento en el que develo el telón y menciono el nombre de los conspiradores. Andrea Greppi, Massimo Cuono, Lucilla Muliterno, Valentina Pazzé, Guadalupe Salmarán, Lorenzo Córdoba y dos que se nos quedaron por distintas razones en Italia, Paulina Barrera y Hermano Vitale. Muchas, muchas gracias y muchas felicidades.